Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Somos GTD, más que tecnología. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. La Raín Vial, invierte mejor. Enea, Ciudad Aeropuerto. Con Mita Rentacar y Full Copec, llegas más lejos. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna. Sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos y medio y junto a Matías del Río, Consuelo Saavedra se integrará en cualquier momento. Iniciamos una nueva edición. Integradísima. Ya estás. Es que nos habían advertido que no estabas, pues Consuelo, te pido todo tipo de disculpas. ¿Cómo estás? ¿En serio? Consuelo, Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Les digo que es 18 de noviembre y ya les dije la hora. ¿Y está con nosotros o todavía no está con nosotros? No, todavía no está con nosotros nuestro entrevistado. ¿Cómo estás, Consuelo? Bien, muy bien. Oye, antes de que entre el ministro Marcelo, un tema que es... No lo vaya a haber yetado. Chupaya. Ya. Pues claro, no se nombra lo invitado antes, ¿cierto? Sí. Perdón. Un tema que es particularmente delicado, puede ser grave y que creo que debe tenernos súper enfocado, aunque no hay mucho más que agregar hasta ahora, es la autorización que le hace el presidente Biden a Ucrania para la utilización de su sistema de misiles en la guerra con Rusia, dado que Rusia ha tenido un avance en los últimos días. Particularmente delicado porque hay declaraciones del Kremlin, de personeros del Kremlin, de ministros que hablan de que esto pudiera, asesores me parece, de Putin. Claro, no es que vaya a pasar, pero sube el tono de la conversación, da un paso más. Y habla de que esto sería, yo sé que puede ser una amenaza, esto sería directamente la Tercera Guerra Mundial, que es la amenaza clave que tenemos, ¿no es cierto?, desde el fin de la guerra, básicamente. La Guerra Fría es eso. Y para muchos seguimos en la Guerra Fría, en otro tipo de Guerra Fría, pero uno no deja... Va tanto el cántaro al agua que uno no deja de preocuparse, y la decisión y todos los análisis que todos ustedes probablemente han leído también esta es una decisión que toma Biden ahora por primera vez, que hace o permite la utilización de este tipo de armamento o este tipo de instrumental de guerra a muy poco tiempo, a un mes, el 20 de enero, asume desde la fase muy final de su gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Justamente cuando sabemos que la parada que tiene Trump frente a Ucrania, la guerra de Ucrania y Rusia es distinta. No sé, que da muchísimo, de hecho es portada y análisis en muchos diarios importantes del mundo en este momento. Sí, la pregunta además, ¿qué significa una tercera guerra mundial? ¿Una guerra nuclear? Que se ataca, en fin. Pero son las 8 de la mañana con 8 minutos. Y tomamos contacto con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Radio Duna y en Hablemos en Off. Buenos días, ministro. Muy buenos días, ¿cómo están? Ministro, ayer en el diario El Mercurio, a una alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, habló, probablemente refiriéndose a lo que podría llegar a ser su gobierno, pero se refirió a que el próximo gobierno iba a tener unas estrecheces económicas muy fuertes. Creo que la expresión textual, no sé si fue así, fue que lo iban a dejar sin plata. ¿Es eso cierto? Si no lo es, ¿por qué no lo es? ¿Es una media verdad? A ver, bueno, la expresión coloquial tiene distintas interpretaciones. Lo que es claro es que desde que Chile comenzó a incrementar sus niveles de endeudamiento hace ya 17 años atrás, la situación fiscal se ha ido volviendo más estrecha.
lo que se junta, y en buena medida está relacionado con el hecho de que la economía crece a un ritmo más lento y por lo tanto los ingresos fiscales crecen a un ritmo más lento. Costó durante muchos años que el Estado se acostumbrara y se diera cuenta, y yo creo que todavía no terminan todos los actores de alinearse con esa visión de que hoy día ya no estamos en los tiempos en los cuales el gasto público podía crecer 5, 6, 7%, y que al mismo tiempo tenemos que preocuparnos de no solo de cumplir con la meta estructural, sino que además mantenernos por debajo del límite de endeudamiento. Entonces todo eso configura una situación fiscal más estrecha. ¿Quiénes son los actores Ahora, que no lo entienden, ministro? ¿Ah? Usted dijo, ¿Perdón? muchos de los actores del gasto público no lo entienden. ¿Cuáles son los actores que no entienden esas restricciones? Que son objetivas, por lo Porque a demás. veces hay sectores, ministros, parlamentarios sobre todo, que piden más gasto en una cosa, más gasto en otra, y en realidad no se dan cuenta de que hoy en día, ¿cierto? Si uno quiere hacer un gasto importante en algún sector, lo más probable es que tenga que reasignar desde otros sectores. Esa es la realidad que hoy día vivimos. Va a haber, en todo caso, cuando termine este gobierno, la situación va a ser bien distinta de cómo lo recibimos nosotros, porque al comienzo de este gobierno veníamos de un déficit de 8% del producto, de un aumento de 50.000 millones de dólares en deuda, menos fondos soberanos durante el gobierno anterior. Veníamos con una reforma muy importante como la creación de la PGU, que estaba solo parcialmente financiada. Veníamos con toda la deuda acumulada del congelamiento de la tarifa eléctrica. Entonces, cuando uno mira ese panorama, aunque la situación, ¿cierto?, sea fiscalmente estrecha en los próximos años, va a ser bien distinta de cuando tuvimos que hacer todos esos ajustes. Vamos a entregar unas finanzas públicas bastante saneadas respecto de lo que fue la situación con la cual empezó este gobierno. Ministro, los ingresos, usted dice, una de las razones que da al principio es algo bien evidente para alguien que le toca administrar, siempre es ruda esa tarea para cualquier ministro, pero eso lo sabía desde antes, es porque han bajado los ingresos, ¿no es cierto? Y los ingresos son por impuestos, por crecimiento, y ahí tenemos como quien dice, una cañería cerrada, si hablamos en términos médicos, no sé, como una válvula cerrada. ¿Y usted ve que cambia algo en eso? Porque esa es la única perspectiva de futuro que tengamos. Uno puede subir infinitamente los impuestos, pero si no hay más ingresos, la verdad que es un camino corto. ¿Usted cómo lo está viendo la verdad? Porque cuando uno habla en lo micro, con unos y otros, que uno le escribe, lo llaman, lo paran, le conversan, la cuestión de la permisología y de la tramitología y del ambiente para inversión no repunta mucho, pero usted tiene mejores herramientas para detectarlo. Ya, a ver, hay varias cosas en su pregunta. Sí. Pero primero, o sea, yo tuve la experiencia de estar en el Ministerio de Hacienda cuando la economía crecía mucho más rápido y los ingresos fiscales crecían muy significativamente. Pero me tocó como la primera luz de alerta, que fue por ahí por el comienzo de los 2000, después de la crisis asiática. Ahí tuvimos un par de años bien malos de precio del cobre, etcétera, y fue cuando partió la regla estructural. Claro. De ahí en adelante, el ritmo de crecimiento de los ingresos, aparte de lo que son reformas, ha sido obviamente más lento, más similar al ritmo de crecimiento del producto. Pero en el curso de esta administración hay varias cosas que han cambiado. En primer lugar, ¿cierto?, se aprobó el royalty minero. En segundo lugar, se aprobó ahora más recientemente la ley de cumplimiento tributario. Se hizo la negociación entre Codelco y SQM para, entre otras cosas, cambiar la distribución de ingresos del litio. Entonces, si uno junta todos esos elementos, además del aumento de producción minera que se ha estado produciendo en el último año y que va a continuar en el 2025, todos esos elementos juntos agregan más o menos 2,5 puntos del producto de los ingresos fiscales.
Eso da un espacio fiscal adicional que ha permitido que vayamos consolidando las finanzas públicas y al mismo tiempo se puedan emprender algunos proyectos importantes. Y va a terminar de materializarse en régimen, en realidad, durante la próxima administración. Me parece que si uno compara los distintos gobiernos desde el retorno de la democracia hasta ahora, probablemente no va a encontrar un gobierno en que estructuralmente hayan aumentado tanto los ingresos fiscales. Entonces eso es positivo, da un poco de espacio adicional, pero por supuesto si uno quiere tener más espacio fiscal en el futuro, también va a ser importante aumentar el ritmo de crecimiento, y para eso que está haciendo las cosas que usted mencionaba, por los temas de permisología, como se le ha llamado. Hay todo un trabajo relacionado con aumentar los ingresos del litio, impulsar la industria del hidrógeno verde. Todas esas cosas son para aumentar el ritmo de crecimiento de la economía. ¿Y usted? Ministro Marcel, perdona, Matías. No, preguntar si entonces el horizonte desde el punto de vista del crecimiento del país, más allá de todas las cosas estructurales que ustedes han cambiado y que se van a notar más adelante, ese horizonte de lo micro, del que cada chileno y chilena puede aportarle el crecimiento, ¿usted lo ve con optimismo? O sea, yo creo que ya se están dando pasos que van a permitir aumentar el potencial de crecimiento futuro. Y de hecho, tanto este año 2024 como el 2025 vamos a crecer por encima de ese ritmo. O sea, acordémonos que el Banco Central estima el crecimiento tendencial en 1,8% por año, y este año vamos a crecer en torno al 2,5%, cerca del 2,5%, el próximo año probablemente algo similar, y eso nos da el espacio para que los factores que inciden más permanentemente sobre el crecimiento potencial comiencen a operar. O sea, esperamos tener la ley marco de permisos sectoriales lista a fines de este año. Ojalá que ocurra lo mismo con la reforma de la ley de evaluación de impacto ambiental, concesiones marítimas, etcétera. Y luego, como decía, el desarrollo de estas nuevas industrias. La industria del litio, de aquí a fin de año van a estar adjudicados de aquí a principio del próximo año van a estar adjudicados los contratos de operación de litio con privados, los proyectos que está desarrollando Enami y Codelco. Va a haber avanzado más el uso de energía renovable. En fin, o sea, ahí nosotros tenemos un por así decirlo, un cuadro de mando como para 6 sectores que hemos identificado como prioritarios para expandir la capacidad productiva del país, con metas a fines de este periodo, y esas metas, por lo que podemos ver hasta ahora, se van a cumplir y en algunos casos se van a sobrecumplir. En ese sentido, ministro, ¿usted siente que usted ha llegado a ordenar la casa, y retomando un poco el planteamiento de Nicolás al comienzo de esta conversación, sobre lo que decía Evelyn Matei, que para el próximo gobierno no va a haber un peso? O sea, ¿usted siente que está ordenando la casa y sembrando para algo que se va a cosechar en la próxima administración, sea de quien sea? O sea, claramente hay muchas cosas que van a rendir frutos más adelante. También es cierto que nos hemos hecho cargo de temas de los cuales todo el mundo se quejaba, pero nadie hacía nada. O sea, el tema de los permisos lo venimos escuchando hace bastante tiempo, pero no, digamos, si hacemos memoria no vamos a recordar ninguna iniciativa relevante sobre la materia en años anteriores. En el tema del litio decimos que estamos atrasados, pero resulta que el gobierno anterior intentó hacer una licitación de contratos de litio y fracasó, no pudo materializarla. Dejamos que se acumulara y quedara ahí dando vuelta el congelamiento de las tarifas eléctricas. No había una solución para el tema. Nos hemos quejado, nos hemos lamentado durante muchos años del peso de la economía informal, pero yo creo que también, si tratamos de hacer memoria, no vamos a encontrar ninguna iniciativa orientada a reducir la informalidad en Chile. Entonces, yo creo que este gobierno ha sido bastante proactivo en todas estas materias. Mucha gente no lo ha reconocido. En fin, ya hablará en su momento la historia y
y se dará cuenta que ha habido un trabajo en ese sentido que va a rendir frutos en los años próximos. Ministro, usted está iniciando y quería vincular esto que nos plantea con la discusión del presupuesto también, que hoy día inicia una nueva etapa en la sala del Senado. En ese sentido, ¿a usted lo ayudó el recorte que se planteó en la negociación, el recorte del presupuesto que se había planteado, como para hacer un trabajo, entre comillas, sucio? Sí, Sucio en el sentido de que es doloroso hacer recortes, a eso me refiero. A ver, ese ajuste de gastos, ¿cierto?, que se aplica a los gastos operacionales y transferencias de capital de manera transversal, excluyendo a salud, excluyendo al sistema escolar, excluyendo a carabineros, investigación, etcétera. Eso es parte de un acuerdo marco que al mismo tiempo trató temas relacionados con las proyecciones de ingresos, con el uso del FES, con el endeudamiento, ¿ya? Y eso permitió que en la comisión mixta tuviéramos bastante apoyo en el resto de los temas en discusión. Aquí en la Cámara de Diputados no se rechazara ninguna partida y también los ajustes sean relativamente menores en algún servicio, algún programa. Y espero que también cumpla el mismo rol en el Senado. Entonces, una discusión que se veía muy difícil del presupuesto 2025, creo que se allanó bastante una vez que suscribimos este acuerdo. Ese es el aporte fundamental. Uh-huh. O sea, está con una buena sensación respecto de lo que viene, porque desde lejos, digamos, yo no estoy ahí en el Congreso, se ve como que ha sido una tramitación difícil en la Cámara. O sea, mire, no hay ningún presupuesto fácil, y todos los presupuestos son distintos unos de otros. En este caso, la discusión partió muy centrada en los temas, llamémosle macro financieros, el total de gastos, en fin, las proyecciones de ingresos. Y nosotros tuvimos la disposición a abrir un diálogo en esa dimensión. Y eso afortunadamente rindió frutos. Tuvimos el apoyo, por supuesto, de los parlamentarios de gobierno y también, cierto, del lado de la oposición, particularmente de Chile Vamos, se cumplió con los compromisos que se hicieron en aquel momento durante la tramitación en la Cámara. Así que eso yo diría que no es que haga fácil la discusión del presupuesto, siempre es compleja, pero ha ayudado a que sea más expedita de lo que quizás uno habría esperado. Le puedo hacer una pregunta más bien política. Porque, a ver, si uno lo escucha la primera parte de nuestra conversación y prácticamente todo lo que usted ha dicho, la verdad es que uno podría tener la impresión de que estamos hablando de la mejor gestión económica de los últimos 3 gobiernos al menos, básicamente a partir del endeudamiento y otras cosas, de las políticas que no se hicieron, de las leyes que no se promovieron. Estaríamos hablando básicamente de los últimos 3 gobiernos, este sería el de mejor gestión. ¿Por qué entonces tiene una aprobación tan baja y por qué estamos creciendo tan poco? Claro, mire, bueno, a mí no me gusta estar haciendo comparaciones con gobiernos anteriores. Pero en su respuesta anterior las hizo. Lo que me importa es hacer la pega ahora. Pero es que la respuesta anterior las hizo, por eso se lo cito. Claro, o sea, creo que ha habido una, llamémosle una aplicación estricta en los temas fiscales, que bueno, todos sabemos lo que pasó durante el periodo anterior en materia fiscal. Ha habido una preocupación legítima por el tema del crecimiento y resolver estos nudos. No, de acuerdo, pero ¿por qué no se refleja en crecimiento por un lado y en popularidad por otro? A ver, yo diría, tema popularidad, obviamente hay muchas cosas que se mezclan en la manera en que las personas forman sus opiniones sobre los gobiernos, pero por lo menos lo que yo conozco en términos de cómo inciden los temas económicos sobre la percepción ciudadana, normalmente es la inflación lo que más pesa. Y ¿a ustedes les ha ido bien la inflación? El Banco Central ha hecho la pega. Ha bajado la inflación, pero la gente todavía tiene
el recuerdo de lo que pasó en los 2 años anteriores. Y por otro lado, cierto, como sabemos, por la normalización de las tarifas eléctricas, todavía nos vamos a demorar un poco en llegar al 3% de inflación. Y respecto del crecimiento, mire, el crecimiento tendencial, como lo miden los economistas, mira mucho al pasado, mira relativamente poco al futuro. Ya. Por lo tanto, cuando hay cosas que están cambiando más estructuralmente la economía, ese tipo de mediciones se van a demorar bastante en recogerlo. No, pero no estoy hablando de crecimiento potencial, estamos hablando de las mismas proyecciones de crecimiento suyas, del Banco Central, del Fondo Monetario, o sea, no estamos hablando del crecimiento proyectado o el crecimiento potencial, estamos hablando del crecimiento real. Claro, el crecimiento real es superior al crecimiento tendencial. Por eso, por supuesto, pero es muy bajo igual. Pero es muy bajo igual. Claro, todos quisiéramos que fuera mayor. Ahora, ¿qué es lo que ha estado frenando el crecimiento durante este periodo? Yo diría sobre todo las condiciones financieras. Todavía tenemos tasas de interés bastante altas, todavía tenemos un crédito bastante restringido. O sea, me parece a mí que si uno pondera lo que son las expectativas de crecimiento para este año con lo que han sido las condiciones financieras en las que ha navegado la economía, la verdad es que es bastante lo que se ha logrado. Entonces eso es lo que a mí me hace ser un poco más optimista respecto del 2025 que lo que es el mercado, porque veo que continúa el proceso de normalización de la política monetaria. A nivel global, con la baja de tasas de la Reserva Federal también, las condiciones financieras se han vuelto algo más favorables. Entonces eso nos ayuda a hacer este puente mientras logramos recuperar y mejorar nuestra capacidad para crecer en el mediano plazo. Y de lo que viene, estamos conversando con el ministro Mario Marcel, ministro de Hacienda, y de lo que viene, que no tenemos nadie tiene la bolita de cristal, pero si uno ve, percibe tendencias, y las tendencias son a una eventual, voy a usar el término guerra comercial porque ya se utilizó entre Estados Unidos y China, un impulso proteccionista relevante, al menos de parte del ministro del gobierno de Trump, que se instala en enero. Ayer escuchaba a uno de sus asesores decir que, por ejemplo, proponer que la carga que va a entrar o que pase por Perú, por este puerto de Chancay, debería tener un impuesto del 60%, un arancel. Es decir, las tendencias parecen ser al proteccionismo para un país tan chico, tan abierto, que se ha basado tanto en ese factor de apertura y fluidez de las inversiones, los mercados. ¿Cómo ve ese futuro para nosotros? Claro, es un tema de preocupación. Como bien dice usted, nosotros somos una economía muy abierta, donde el comercio exterior ha sido el motor del crecimiento durante largos periodos de tiempo. Y por lo tanto las guerras comerciales no son un escenario muy auspicioso. Ahora, yo creo que la ventaja que tenemos nosotros, quizás respecto de otros países, es que por el amplio espectro que tenemos de acuerdos comerciales, tenemos quizás mayor capacidad para reorientar nuestro comercio exterior en función de lo que vaya ocurriendo a nivel más global o de algunas economías en particular. Ya tuvimos la experiencia, ¿cierto?, durante la administración anterior del presidente Trump, y tenemos que usar el máximo de esas capacidades. Nosotros estamos trabajando junto con la Cancillería en ver cómo podemos aprovechar de la mejor manera esa capacidad o ese vínculo con ese amplio espectro de países para adecuarnos en un entorno que puede ser más complejo. Ministro, quería volver un poquitito a la discusión del presupuesto. ¿En qué quedó finalmente la discusión de educación, donde hubo muchas indicaciones de los diputados que en realidad tenían que ver con políticas públicas, con legislar a través del presupuesto? ¿Qué va a suceder con eso?
Sí, me imagino que se refiere a las glosas sobre Sí. que prohíben el acceso a la gratuidad universitaria a los estudiantes que hayan sido sancionados, ¿cierto? Por la Claro, ley. eso y también Aula Segura. el sistema de asignación de cupos en el sistema escolar y también algunos Sí, presupuestos mire, para los LEP. Sí, la verdad es que en la Cámara, pese a que, digamos, en general la votación anduvo bastante bien, hubo varias indicaciones para introducir en glosas temas regulatorios que no son propios del presupuesto, relacionados con temas valóricos, ¿ah? En fin, obviamente son temas que ameritan una discusión más amplia, pero las instancias que corresponden, no sé, el presupuesto no es el lugar para discutir, ¿cierto?, sobre el sistema de admisión escolar o cosas por el estilo. En general, esto no es la primera vez que ocurre. Normalmente en el Senado encontramos más rigurosidad en términos de qué es lo que es propio de una ley de presupuesto y qué es lo que no lo es. Y en aquellos casos en los cuales se trate de temas que corresponden a una legislación más permanente, vamos a ver, ¿cierto?, cómo se incorporan a esa legislación permanente en lugar de estar en el presupuesto, ¿no? Entonces eso va a ser parte del diálogo que vamos a tener en el Senado durante los próximos días. Pero tiene ya la conversación hecha ahí y desde el Mineduc ya tienen garantizada que la votación va a ser diferente, van a llegar a algún protocolo de acuerdo, así como se logró en salud. Sí, o ya tienen la garantía de la oposición en el Senado de que esto se va a votar en los términos que plantea el gobierno. Sí, se avanzó bastante en los elementos de un protocolo en el ámbito de la educación, y ese trabajo debería completarse en el Senado, porque todavía, ¿cierto?, está rechazado el financiamiento de los LEP. Así que yo creo que esa discusión va bien encaminada. Ojalá que tengamos la misma comprensión que hemos tenido años anteriores respecto de estas glosas como programáticas que se tratan de incorporar el presupuesto, pero que no pertenecen a ese instrumento. Ministro, sabemos que lo tenemos que despedir, pero un segundito, porque leí el viernes un estudio de una consultora social que habla, Monitor Social, de hecho se llama, que mide la reputación digital de los personajes públicos a través de un montón de herramientas. Son sociólogos bien expertos, desde redes, desde prensa, desde titulares, y usted aparece primero por segundo mes consecutivo en reputación digital. A ver, yo entiendo que por la forma en que se construye ese indicador, depende más de lo que las redes dicen de uno que de lo que uno incorpora a las redes, porque yo, por lo menos en lo personal... No, yo sé, sí, por lo que dice la prensa también, pero se le pregunto directamente si usted en un año preelectoral le hace algo, le hace algún sentido, le hace, porque usted aparece primero entre los personajes de la oposición, del oficialismo por lo pronto, y no es que cundan los candidatos, ¿no es cierto?, porque algunos que no quieren, básicamente, no porque no les vaya a ir bien. ¿Usted está entre los que no quiere o entre los que están mirando? No, yo cada vez que me han preguntado por los temas de candidatura he dicho que no es, digamos, que no soy candidato ni lo voy a hacer, que mi tarea en estos momentos es sacar adelante la economía, muchas de las cosas hemos estado conversando en el curso de esta entrevista, en lo más inmediato sacar adelante el presupuesto, mantener, ¿cierto?, este curso de normalización de los temas fiscales, todos los que el miran, crecimiento, eso pega suficiente. Sí, pero todos los que miran para adelante con luces altas también están mirando lo que les ocurre hoy día. Por ejemplo, hay otros ministros que también tienen pegas súper difíciles hoy día, pero eso no obsta que no puedan mirar a largo plazo. Usted, como la expresidenta Bachelet o el alcalde Bodanovich, ¿descarta completamente competir en algo así? Sí, no, yo no voy a ser el candidato, eso ya lo he dicho muchas veces, y la verdad es que el tema de las redes que usted menciona, el prestigio digital, lo que espero es que ayude a que podamos ir generando acuerdos como los que han ocurrido en esta ocasión, podamos llevar esa
podemos aplicar ese capital a, por ejemplo, sacar adelante la reforma previsional. Esas son ahí es donde creo que hay que aplicar ese capital, no hacer candidato, que por lo demás, cuando alguien es candidato, lo primero que ocurre es que todos los demás empiezan cambian su comportamiento en función de esa perspectiva, y eso no es algo que quisiera. Perfecto. Muchas gracias, ministro. Gracias, Marcel. ministro. Buenos días. Gracias, ministro. Buenos días. Muy buenos días. Buen día. A los auditores y auditores de Radio Duna. Gracias. Ministro, gracias. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conocen más de esta alianza en prudentialagf.cl. ¿Tienes una cirugía pendiente? En Clínica Alemana podrás encontrar distintas cirugías con el beneficio copago fijo y cero. Infórmate sobre este beneficio y pide tu presupuesto en clínicaalemana.cl. Aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en trytoku.com. Universidad Andrés Bello y su Facultad de Economía y Negocios te invitan a asistir a la charla magistral Fuentes de la Inteligencia Artificial dictada por el académico y premio Nobel de Economía Thomas Sargent. Inscríbete en agenda.unab.cl. Primero, lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TEC. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología. La tecnología es perjudicial en el sentido de que obtenemos demasiada información de ella. Gracias a Internet tenemos 10 veces más ruido que antes, lo que hace que las falacias perjudiciales sean mucho más probables. En Duna, el ensayista e investigador Nassim Nicholas Taleb escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cuánto me gustaría que mi empresa pudiera trasladar los productos más rápido al puerto? Si tu empresa estuviera en Enea. ¿Cuánto me gustaría que...? Necesitas estar en Enea, la mejor conectividad vial para llegar por autopista a los principales puertos del país. Esto y mucho más en enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto. Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología. Nada escapa a la visión en 360 grados del búho para saber lo que pasa en cada rincón. ¿Te gustaría tener la misma mirada para analizar los mercados? Entonces asesórate con la Raín Vial. Tenemos la visión experta que necesitas. Deja atrás los depósitos a plazo y atrévete con nuestros fondos. La Raín Vial. Invierte mejor. El servicio de asesoría es entregado por la Raín Vial S.A., corredora de bolsa regulada por la CMF. Infórmate de las características esenciales de estos fondos mutuos que se encuentran en sus reglamentos internos. Universidad Andrés Bello y su Facultad de Economía y Negocios te invitan a asistir a la charla magistral Fuentes de la Inteligencia Artificial, instancia en la cual el destacado economista y premio Nobel de Economía Thomas Sargent analizará cómo las limitaciones de la cognición humana influyen en el desarrollo de esta tecnología y en el aprendizaje automático. La actividad tendrá lugar el miércoles 27 de noviembre a las 9 horas en el campus Casona de las Condes de UNAD. Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Full Copec. Reserva hoy en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino. Nosotros te llevamos.
Promoción válida solo para clientes Full Copec. TEC presenta primero lo primero. Usar 100% agua desalada en nuestra operación de Tarapacá es bueno, pero que eso ayude a cuidar el agua de los habitantes del territorio es lo importante. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/Chile. TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Con Talana puedes tener toda la información de tu empresa y trabajadores en un solo lugar. Pero espera, porque hay algo aún mejor. Con nuestro software de recursos humanos, podrás visualizar y segmentar la información con indicadores de diversidad, equidad e inclusión, lo que te ayudará a tomar mejores decisiones y a cumplir con la normativa legal. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos la gestión de personas. Talana. Tecnología humana. ¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes, con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. ¿Buscas cuidar tu casa y tener una buena asistencia al mismo tiempo? Contrata tu seguro Hogar Consorcio y protégelo frente a robos, incendios y sismos. Además, cuenta con asistencias en cerrajería, gasfitería, entre otros. Son tus sueños y esto se trata de ti. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro, todo lo que necesitas para que tu vida sea más simple. Contrata hoy tu seguro hogar en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o smfchile.cl. Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off, en Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Planifica tu viaje ahora con Mita y Full Copec, que tiene su promoción exclusiva. Reserva hoy en Mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arrendos diarios de autos en Mita Rentacar. ¿Aún inviertes en depósitos a plazo? Invierte mejor con el apoyo y asesoría de una empresa con 90 años de experiencia. Haz el cambio con los expertos en inversiones de la Reinvial, quienes cuentan con una mirada panorámica, como la del Búho. La Reinvial invierte mejor. Cuando buscas el mejor lugar para tu empresa, lo más inteligente es estar en Enea, por su conectividad vial, acceso integrado al aeropuerto, plusvalía, especialista en logística, área controlada de seguridad y más. Conoce más en enea.cl. Consuelo. Perdón, dale a tu familia la tranquilidad que se merece. Contrata tu seguro Hogar Consorcio y protégelo frente a robos, incendios y sismos, además de una asistencia para las distintas partes de tu casa. Conoce más en consorcio.cl. Simplifica el cumplimiento legal con la extensión MiDT de Talana. Accede al portal de MiDT sin salir de la plataforma y mantén un registro de altas, bajas y anexos de contrato. Además, envía información por uno o más trabajadores. Conoce más en talana.com. Son las 8 de la mañana con 43 minutos y está con nosotros aquí de cuerpo presente Juan Francisco Gali, abogado, ex subsecretario de Interior. Juan Francisco, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Saludar a Consuelo también. Hola, bienvenido. Juan Francisco Gali está aquí porque fue subsecretario del Interior y bueno, sobre ese cargo están, apareciendo un montón de preguntas porque probablemente junto con el caso Monsalve ha empezado a aparecer ya en forma mucho más material, no solo para iniciados, el poder y la labor implícita del subsecretario del Interior. Para entenderlo un poco, ¿cuál es la relación diaria? O sea, ¿es hora a hora, minuto a minuto, día a día con las policías? ¿Y cuál es el rol? ¿Es verdad esto de que el SAR antidelincuencia del gobierno está sentado en la Secretaría de Interior? A ver, yo creo que nunca es bueno hablar de SARes y atribuirse poderes que no se tienen. El subsecretario del Interior es un colaborador directo del presidente de la República y del ministro del Interior, o la ministra del Interior, en muchos ámbitos, desde el gobierno interior, es decir, la administración de las regiones, las migraciones, la ciberseguridad, el orden público,
Y también, naturalmente, en lo que es seguridad y particularmente en seguridad, aquellas amenazas a la seguridad que son desestabilizadoras, hablemos del crimen organizado, narcotráfico, el terrorismo, etcétera. No tanto así en la prevención del delito, porque para eso hay una subsecretaría específica dentro del Ministerio del Interior, que es la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y por lo tanto, es la contingencia, no la previsión de los problemas. Claro, y la relación ahí con las policías es bastante intensa por los temas de que se trata. Tradicionalmente hay lo que se llama un comité policial que sesiona al menos una vez a la semana, donde participan los mandos de las policías, no los generales directores o el director general de la PDI, sino que los mandos operativos de las policías, en que dan cuenta de lo ocurrido en la semana anterior y se planifica un poco lo que podría ocurrir en la semana siguiente. Eso se puede intensificar. A mí me tocó, ¿no es cierto?, el post-estallido. Por lo tanto, ese comité policial sesionaba primero una vez al día y luego 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Después, post-estallido, en ese comité, a veces, dada la importancia del tema, lo agudo que estaba, ¿participaba el ministro del Interior o el presidente de la República? No. ¿Nunca? A ver, hubo reuniones de coordinación distintas del comité policial donde efectivamente el ministro del Interior participaba. Yo creo que alguna vez se apareció el ministro del Interior en el comité policial. El presidente, yo creo que nunca. Las reuniones con el presidente eran... Perdón, aquí termino. Y te lo pregunto porque ¿te parece prudente que así sea? Porque hay quienes han dicho que en un caso como este, en una crisis como este, sería bueno que un comité como ese sí participara el presidente de la República, que esté realmente encima del tema. El modelo colombiano, dices tú. Y creo que es colombiano el modelo, sí. No, de alguna parte por lo menos, sí. El presidente Calderón lo decía que la llamada matinal era de él a los jefes de las policías. ¿A ti te parece que eso sería atinado, prudente, eficiente o exagerado y tribunero? A ver, el ministro del Interior y el presidente de la República reciben un informe diario de los eventos que sean de relevancia por parte de las policías, ¿no? El general director y el director general de la PDI y el director de la ANI se comunican con el presidente de la República o con el ministro del Interior. Pero esto es un comité para desarrollar la actividad semanal, incluso diaria, de lo que está ocurriendo en el país. Yo creo que el presidente de la República no está solo a cargo de la seguridad, sino que está a cargo de todo, y por lo tanto ese esfuerzo tiene que diversificarse lo suficiente como para que este tema no sea lo único. Y lo segundo es que eso también deslinda responsabilidades. Los subsecretarios son los que tienen la primera línea de operación para el gobierno, y por lo tanto es el subsecretario el que tiene que estar al tanto de todo. Así, al menos en la época que me ha tocado a mí o me tocó a mí trabajar, eso es lo que nos exigía el presidente Piñera, y por lo tanto no había horario para las llamadas y no había pregunta que el presidente no pudiera hacer al subsecretario del Interior respecto de cuáles eran los eventos o los acontecimientos o los incidentes que eran de relevancia para él, y había que tener información completa 24/7. Esa era la exigencia que uno sabía que tenía. Juan Francisco, estamos conversando con Juan Francisco Galle, ex subsecretario del Interior. ¿Qué tipo de órdenes le puede dar el subsecretario, en el marco de la ley de inteligencia o quizás de otros marcos legales, qué tipo de órdenes le puede dar el subsecretario del Interior a la policía? No, mira, eso ha sido bastante desarrollado, yo te diría. A mí me tocó... O sea, a propósito de lo de las cámaras. Sí, claro. De Monsalve. Yo trabajé en el Ministerio del Interior no como subsecretario, sino que como asesor del ministro en el año 2010 al 2013. Y ahí nos tocaron también acusaciones constitucionales contra el ministro del Interior, contra el ministro Rodrigo Ginspeter. Y una defensa que ha sido constante por parte del gobierno frente al Congreso es que hay una distinción muy clara, y además lo hace nuestra ley orgánica de base, generales de administración del Estado, entre las autoridades que son políticas y los servicios de ejecución. Las autoridades políticas ponen objetivos políticos, evalúan su cumplimiento y exigen su cumplimiento a los servicios públicos, pero no dan instrucciones operativas, ni aún, y por lo tanto, el ministro del Interior, el subsecretario del Interior y las autoridades políticas no pueden dar instrucciones operativas a las policías, no está dentro de sus competencias. Incluso en lo específico de la ley de inteligencia,
tiene ciertas características específicas. Por ejemplo, ahí hay cierta independencia de los directores de inteligencia de las policías, del director de la ANI y de los directores de inteligencia de las Fuerzas Armadas para realizar lo que se llaman operaciones de obtención de información que requieren de autorización judicial. Déjame interrumpirte entonces. Entonces quizás uno podría argumentar, y quizás ese es el problema que también tiene el fiscal Armendari, problema en el sentido de que él está buscando cuáles serían los delitos y formalizaciones respecto de delitos, y hasta el minuto serían solo los delitos de orden sexual. Quizás entonces es porque cuando le exponen esto a la PDI, a la jefa de inteligencia, es ella la que podría haber recomendado. Quizás ella es la que toma la iniciativa y dice, vamos a ir a revisar estas cosas en el hotel o lo que sea, o vamos a ver si la persona está bien, si la mujer, la denunciante está bien, pero que sería ella la que toma la iniciativa y no que recibe una orden del subsecretario. ¿Podría ser eso el matiz? Sí, efectivamente. Ahora lo que hemos estado sabiendo es que es una solicitud que se le hace desde la Subsecretaría del Interior, por las declaraciones que conocemos hoy, también del ex jefe de gabinete del Subsecretario del Interior. Es una recomendación que se recurra a la ley de inteligencia en esta materia. Yo no veo cómo enmarcar esto dentro de las facultades propias de la ley de inteligencia, porque si es que se enmarcara así, es decir, si existiera una amenaza a la institucionalidad como consecuencia de las acciones de que era víctima o supuestamente víctima el ex subsecretario Monsalve, se debieron haber activado otros mecanismos de alerta, se debió haber comunicado a las autoridades mucho más allá de lo que se hizo y por lo tanto si es que la advertencia que se hizo y por lo tanto lo que gatilló la decisión de la directora de inteligencia de la PDI era de tal gravedad que se estaba poniendo en riesgo la institucionalidad, bueno, entonces no se debió haber quedado entre 3 personas y el presidente no debió haber sabido y la ministra del Interior se enteró después. La verdad es que a mí me parece medio inconsistente el que se hayan activado mecanismos de inteligencia y sin embargo no se hayan generado alertas que sean proporcionales o consistentes con esa activación de los mecanismos de inteligencia. Y por lo tanto, yo creo que ahí más bien se disfrazó detrás de una excusa de inteligencia una gestión que lo que pretendía era aclarar algo que era de interés personal, por lo visto, del ex subsecretario. Sin duda. Cuando usted era subsecretario, Juan Francisco, ¿era privativo suyo tener o no tener escolta o había una definición práctica? No, mira, eso no es decisión de la autoridad. Cada autoridad está sujeta a una evaluación de riesgo. Cuando uno asume, se realiza una evaluación de riesgo de seguridad, no solo de la persona, sino también de su familia y de sus lugares donde reside. Esa evaluación se hace y se toman las medidas de seguridad adecuadas. Ahora, tradicionalmente, efectivamente, el ministro del Interior tiene escolta y el subsecretario del Interior usa escolta. En el caso del subsecretario, tradicionalmente ha sido escolta de la PDI. Es un equipo que no solo lo acompaña a todas sus actividades, sino que también le brinda seguridad. No es disponible. Ahora, lo que sí es ¿Qué significa disponible, perdón? No es que uno pueda renunciar a esa seguridad. Hay que distinguir a las personas y los cargos, o las funciones. Dada la función que cumple el subsecretario del Interior, no es que uno pueda decidir por sí si su seguridad requiere de ciertas medidas o no. Eso es una evaluación que hacen los profesionales en este caso, y es la policía la que hace esta evaluación, y esa evaluación se hizo. O sea, ¿sería poco creíble que el subsecretario Monsalve estaba sin escolta en ese minuto? No, mira, yo te diría, ahí va a depender. ¿O hay una falla? No, va a depender, porque muchas veces lo que hay es que para realización de actividades personales, donde, de acuerdo con el criterio de la propia escolta, no hay riesgos para la seguridad del subsecretario, se deja una escolta que a distancia, se deja... pero eso existe siempre. Sí. O sea, es improbable que una institución, por ejemplo la PDI en este caso, a sola solicitud del subsecretario se hayan ido al cuartel. O sea, tiene que haber quedado alguien, aunque sea una persona... Una vigilancia remota. Aunque sea a una ¿Tiene cuadra. que haber o debería haber quedado? ¿Cómo? No, debería haber, porque al menos
el equipo encargado de la seguridad al menos tiene que estar informado de dónde está ubicada la autoridad, y esto simplemente por algo que no mencioné al principio, pero el subsecretario del Interior también lidera la reacción del Estado frente a las catástrofes, y por lo tanto, en caso de que ahí también hay protocolos de actuación, en caso de que, por ejemplo, haya una contingencia que requiera la presencia del subsecretario, no es que él tenga que tomar un Uber o un transporte público, se suba al Transantiago para llegar al lugar donde tiene que desarrollar sus funciones. Obviamente, su escolta, parte de la función de la escolta es de continuidad operacional del Estado, es decir, que el subsecretario tenga que estar donde tiene que estar en el momento de reaccionar frente a la emergencia. ¿Qué evaluación haces de lo que hemos conocido respecto a las declaraciones del presidente de la República en el contexto de este caso que publicó The Clinic este fin de semana, de lo que el presidente declaró voluntariamente ante la Fiscalía? Mira, yo en primer lugar una reflexión respecto de los hechos, y más allá de la investigación respecto de los delitos que están denunciados, yo diría que aquí se da cuenta, y yo creo que eso se ve bien reflejado en la declaración del jefe de gabinete, que hay muchas preguntas que eran necesarias de hacer de inmediato al ex subsecretario, es decir, muchas conductas que no eran propias del cargo o que ponían en riesgo la función propia del cargo. O sea, independiente de la denuncia por delito, claramente había una, al menos distracción, pero claramente un problema de foco y de prioridad en el ex subsecretario cuando en el fin de semana que había una crisis de seguridad donde él, no, al menos, si no era el que lideraba la acción del Estado, al menos era un vocero muy importante para reaccionar frente a eso, no estaba claramente concentrado en lo que era su tarea principal. Eso... si es que no se está cumpliendo, esa función es de sus superiores, garantizar que aquel vocero de gobierno, aquella autoridad que está a cargo del problema, esté completamente focalizado en resolver el problema que es de principal prioridad para la ciudadanía. Y entonces cuando uno mira las declaraciones del presidente de la República, la verdad es que es consistente con lo que ya ha dicho, pero siguen siendo inentendibles las 48 horas que transcurrieron entre que se enteraron del caso y la solicitud de renuncia. Sigue siendo inentendible que la renuncia se haya realizado en la forma en que se hizo. Sigue siendo inentendible que él haya podido viajar al Biobío en un avión institucional. Y además, la declaración agrega algo que lo hace aún más cuestionable en términos del criterio de toma de decisiones del presidente de la República frente a una crisis que era obvia, que además que claramente el jefe de gabinete, el subsecretario, se dio más cuenta de la crisis que era mucho más que la reacción del presidente, y además cuando le dice que el subsecretario le contó que habían despertado, que no sabía qué había pasado, pero que habían despertado en la misma cama, no era necesario mucho más criterio como para saber que había una situación que claramente no era aceptable para una autoridad como el ex subsecretario del Interior. Juan Francisco Gali, 1.000.000 de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros en Duna. Consuelo Badía, nos vemos mañana. Gracias, Juan Francisco. Hasta mañana. Gracias, buenos días. Días. Chao.